Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Muy agradecido por lo que están aquí. Un día lluvioso, ¿verdad? Y hay, como lo saben, mucha enfermedad. Ahora oramos esta mañana al final de la escuela dominical por todas las necesidades que hay en la iglesia. Realmente estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Estamos hablando del sufrimiento para emparejar las cosas, para que, ¿verdad?, vayamos comprendiendo estas situaciones en las que nos pone el Señor y llevarlas de la manera adecuada. Vamos a continuar como íbamos en la segunda de Corintios 11 y 12, ¿verdad? Y en la segunda de Corintios 11 y 12 vemos a Pablo como un tirador. De hecho, lo vemos como un tirador en todo lo que es la segunda de Corintios. Un tirador es aquella persona que se dedica al deporte de la esgrima, ¿verdad? Entonces vemos a Pablo defendiéndose a capa y espada de todas las acusaciones que está sufriendo, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos lo que dijo nuestro hermano Pablo ahora en la clase de escuela dominical: el que nada debe, nada teme. Y entonces, ¿por qué es que Pablo se está defendiendo tan vehementemente? Porque lo vemos ahí defendiéndose fuertemente de todos esos ataques. No estaba defendiendo el honor de una dama para que estuviera así, ¿verdad? ¿Cómo que decimos? Flemático. ¿Verdad? No estaba defendiendo ni siquiera su propio honor, ¿verdad? No estaba peleando por honra, en realidad. ¿Será que habrá estado peleando por un derecho, por el derecho de ser apóstol de Jesucristo? Yo creo que Pablo es un hombre humilde que no le importan los títulos, ¿verdad? A él no le importa que la gente diga que es o que no es, ¿verdad? ¿Serán sus derechos civiles? Tampoco está enojado por el quebrantamiento de sus derechos civiles. Hemos visto a Pablo múltiples veces siendo abusado de parte de la autoridad, y Pablo simple y sencillamente respeta la autoridad. Fíjese, es un hombre que, siendo ciudadano romano, ni siquiera lo mencionó muchas veces y sufría lo que tenía que sufrir. Y lo trataban solamente como judío, que también era. ¿Será que peleaba por algún beneficio? Yo creo que no peleaba por ningún beneficio, porque nos damos cuenta de que él mismo dice de que tomaba de los pobres y ni siquiera llegaba a pedir a Corinto, que era donde estaba la plata, porque él quería presentar el evangelio de Jesucristo sin compromiso de nada. Fíjese qué excelente lo que Pablo está haciendo. Entonces, ¿por qué está peleando? Está peleando porque la gente de su iglesia se mantenga dentro de la sana doctrina, ¿verdad? Pablo no quería que creyeran cosas que la Biblia no enseña. Esa era la preocupación de Pablo. Quería que la gente estuviera creciendo en el conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo él. Esto encierra una poderosa verdad espiritual que yo les he puesto en pantalla. Y es que todos los que somos de Cristo debemos preocuparnos por la salud espiritual de otros. Debemos de preocuparnos por la salud espiritual de otros. Debemos de preocuparnos porque no caigan en el error, y tenemos que preocuparnos también porque no caigan en el error, y por aquellos que no han sido alcanzados todavía por el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hacía Pablo? Podemos ver claramente que lo hacía viviendo su vida en la presencia y la voluntad de Dios. Y eso suena bien complejo. Y la verdad, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Vimos la semana pasada que vivir en la voluntad de Dios a Pablo le traía muchas dificultades. Le traía muchos momentos difíciles, le traía necesidad, le traía tristeza, le traía dolor, le traía injusticias. En una palabra, estaba sufriendo. Sufrimiento, eso es de lo que estamos hablando, y es lo que nosotros estamos atravesando en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Es una palabra con la que nosotros ahora estamos muy íntimamente relacionados. Es una cosa que ahora se nos ha hecho una cosa común y corriente, escuchar tantas historias relacionadas con el dolor.
antes de febrero del 2020, no teníamos este conocimiento íntimo con el dolor, ¿verdad? El sufrimiento prácticamente era algo que habíamos dejado atrás. Oíamos casos aquí y allá, de repente nos pasaba una cosita a nosotros, pero no era una cosa generalizada. No era una cosa que nos afectaba de la manera que nos está afectando mundialmente. No lo habíamos visto en todas nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros nos mudamos para los Estados Unidos precisamente porque ya no queríamos sufrir. Queríamos dejar atrás el sufrimiento. O no fue así, ¿verdad? Levante la mano la que dijo, me voy a ir para el norte porque quiero sufrir, ¿verdad? Ninguno de nosotros dijo eso, no lo dijimos. Nosotros dijimos, me voy a ir para el norte porque no quiero que mis hijos sufran, ¿verdad? Voy a ir para el norte porque quiero que mis hijos tengan un mejor futuro. Esa fue la razón por la que nosotros nos movimos de país. No queremos ser víctimas de la necesidad y el sufrimiento. Y llegamos acá y llegamos a conocer a Cristo. Porque muchos venimos y no éramos cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que conocieron a Cristo cuando estaban jóvenes, lo conocieron en su país y llegaron aquí ya siendo creyentes. ¡Qué bendición! Pero yo vine aquí, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy uno de esos. Llegué aquí, yo no era creyente. Y me encuentro con la realidad de que al creer en Cristo y al seguirlo, yo tengo que pagar un precio. Hay un costo por ser cristiano. Hay un costo, ¿verdad? La salvación es gratis, pero ser cristiano cuesta. Y eso quiero que se lo lleven hoy en su mente. La salvación es gratis, pero ser cristiano cuesta. Hay un precio que debemos pagar por ser cristianos. Filipenses 1:29 lo dice bien claramente. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿qué pasó ahorita? A muchos se les acaba de estrellar el avión, ¿verdad? Acaban de aterrizar de emergencia en la realidad que los cristianos somos personas que también sufrimos y que somos probados. No estamos inmunes de lo que le pasa a la persona promedio. Nos van a pasar las cosas. Pablo lo entendía bien. Pablo entendía esto. Lo entendía claramente. Es más, él lo escribió. Fíjese, él miraba el sufrimiento por Cristo como un privilegio. Porque, hermanos, sufrir por Cristo es un privilegio. Lo es. Lo es. Tanto así que él menciona el sufrimiento por todas partes. Está en todos sus libros y en todas sus cartas. Lo van a ver en Romanos, además de la primera y la segunda de Corintios. Lo van a ver en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses, en la primera y segunda de Tesalonicenses y en la segunda de Timoteo. Y estos son únicamente los lugares donde yo lo encontré muy fácilmente. Creo que tiene que ser que cada carta de la que Pablo fue el autor habla del sufrimiento porque es parte inseparable de la vida cristiana. Es parte inseparable de la vida cristiana. Y miren lo que dice en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se está gozando y no es porque sea masoquista. No es de esa gente que disfruta del dolor. Lo que pasa es que lo mira como un privilegio porque el sufrimiento también viene a revelar su identidad. Esta fue la segunda verdad espiritual que nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad? Soy cristiano. Eso es lo que muestra el sufrimiento. Porque sufrir es el resultado de someterme a la voluntad de Dios. Yo no sé si recuerdan la primera que vimos hace tiempo y que la mencionamos la semana pasada. La primera verdad espiritual que vimos acerca del sufrimiento es que nos sirve para ser consolados por Dios
para que eventualmente nosotros nos volvamos sujetos de consolación. Sufrimos, somos consolados y ahora nos toca consolar a otros porque nosotros hemos sido enfrentados con el dolor. Hoy vamos a ver una tercera verdad espiritual resultante del sufrimiento, ¿verdad? Y yo quiero que pongan mucha atención a esto. Quiero que paren sus antenitas espirituales porque la verdad que vamos a ver ahora es muy poderosa. Es muy necesaria para poder seguir adelante y llevar este tiempo en el que el Señor nos ha puesto. Él nos ha puesto aquí en este momento, ¿verdad? Con una razón, con una intención. Y nosotros tenemos que estar preparados para ella. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, no hay absolutamente nada que esté fuera de tu control. Nada te ha tomado por sorpresa, Dios Todopoderoso, Omnipotente y Omnisapiente. Tú sabes exactamente lo que estamos atravesando. Tú nos has dejado tu santa palabra, Señor, por la cual nosotros estamos agradecidos, y en ella podemos encontrar la manera como enfrentar las dificultades. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ser llamados cristianos, y también te damos gracias por la oportunidad de poder sufrir los sufrimientos de Jesucristo. Te damos gracias porque podemos mostrar quiénes somos, de qué estamos hechos. Padre, este tiempo de dificultad ha sido el tiempo en que la iglesia ha purgado las personas que no quieren realmente ser llamados cristianos. Porque, Señor, yo puedo ver que no están dispuestos a sufrir por ti. Padre, gracias porque tu iglesia puede verse más claramente. Gracias porque tus hijos se están volviendo evidentes. Porque ahora, Señor, tú puedes ver, la gente puede ver a quién es que deben imitar. Y nosotros, Señor, conocemos que tenemos este gran compromiso de ser diferentes para ti. Bendito seas por todo lo que estás haciendo a través de la dificultad y el dolor y el sufrimiento. Porque entendemos, Señor, que esto es, Señor, para lo que nosotros estamos viviendo este tiempo. Te damos gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a leer. Y cuando les digo que vamos a leer, porque vamos a estar otra vez desde la segunda de Corintios 11, 18, 33 hasta el 12 del 1 al 9. Vamos a estar, son unos 25 versículos hermosos que vamos a leer y es necesario que los conozcamos. Qué bueno que tenemos la oportunidad de leer este pasaje hermoso por segunda vez. Todos juntos, al unísono. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Tomen asiento. Qué hermoso pasaje en realidad. Qué hermoso pasaje. Ver todas las cosas que atraviesa un hombre de Dios, un creyente en Jesucristo. Pablo nos está mostrando del versículo 23 al 29 del capítulo 11 cuánto ha sufrido por el nombre de Cristo. Ha pasado toda clase de sufrimientos. Pero muchos cristianos hasta el día de hoy siguen pensando que sufrir no es parte del trato. Piensan de que eso no estaba en el acuerdo cuando ellos vinieron a creer en el Señor. Ellos piensan que únicamente se nos ha mandado a hablar de Él. La gente dice, bueno, la gran comisión dice, ve y haz discípulos, ¿verdad? Id, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces dice eso lo que conlleva es evangelismo, es enseñanza. Pero ¿dónde dice de sufrimiento? Mateo 28:20 no dice eso. Hechos 1:8 no dice eso. Y fíjese, hermano, que curiosamente la gran comisión no es una cosa que está aislada. Todo el mundo piensa de que la gran comisión solamente es Mateo 28:20. Y verdad, ya le agregué uno, Hechos 1:8 también es la gran comisión. Lo va a encontrar en Mateo 4. Lo va a encontrar en Juan, lo va a encontrar en Lucas, lo va a encontrar en Marcos. La gran comisión está por todos lugares. Curiosamente, en la mayoría de ellos se encuentra una palabra: testigos. Testigos. Y esa palabra nos confunde, porque dicen testificar es precisamente hablar de Cristo. Pero sucede, y fíjese, se la voy a poner aquí la palabra, ahí está testigos, dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, hermano, ahí está claro, testigos. Me están pidiendo hablar, no me están pidiendo pasar vicisitudes. La palabra testificar, ser testigos, viene de la raíz griega martirión. Martirión, la cual es la raíz común de la palabra mártir. Entonces lo que la Escritura está diciendo, ustedes van a sufrir por mí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Van a sufrir por mí. Y la gente dice que piensa que solo es de hablar. No es solamente de hablar. Mártir es alguien que sufre hasta la muerte por defender lo que cree. Alguien que sufre hasta la muerte por defender lo que cree. Espero que estemos de acuerdo hasta ahí. La semana pasada estábamos hablando de sufrimiento de carácter permanente, aquellas cosas y condiciones, circunstancias que sabemos que no van a cambiar. Hay circunstancias que definitivamente no van a cambiar. Nosotros sabemos que tenemos algún daño que es permanente, alguna enfermedad que no va, ¿verdad? Que no va a cambiar, alguna circunstancia que no va a cambiar. Estamos hablando de relaciones familiares, estamos hablando de diferentes cosas que nosotros sabemos que no cambian. Y aún esperando en la voluntad de Dios no cambian. Pero hay cosas, hermano, que no sabemos si son permanentes. Hay algunas enfermedades que confiamos en el poder de Dios, que podría el Señor quitárnoslas. Podría Él actuar de manera poderosa. Sí existen los milagros. El Señor es un Dios milagroso. El Señor es un Dios que actúa con misericordia en nuestro favor. Sí lo ha hecho y sí lo hace. Los milagros no son una cosa que aparece únicamente en la Biblia. Los milagros son cosas que pueden suceder el día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso que puede cambiar las circunstancias. Cuando una persona está sufriendo de manera desmedida, por el ejemplo de Pablo, vemos que hay dos cosas que se hacen. Dos cosas, ¿verdad? La primera cosa la encontramos hace tanto tiempo que hablé de eso, en la segunda de Corintios 1, del 1 al 11. Ese pasaje lo ocupamos para un sermón allá en septiembre del 2019. Y ahí vimos en el último versículo, en el versículo 11 de la segunda de Corintios 1, lo traje para que lo vieran. Esto es lo que dice Pablo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando, ayudándome, ¿verdad? Soportándome, apoyándome vosotros también a favor nuestro con la oración. Pablo acaba de terminar un pasaje donde está hablando de puro dolor, de puro sufrimiento, está hablando de atribulación, está hablando de estar afligido, está hablando de estar abrumado, y termina diciendo, todo ese pasaje termina, oren por mí. Esa es la primera cosa que se hace. Pablo no trata de dar la impresión que es un super cristiano, no trata de dar la impresión que es un hombre que no necesita ayuda, no trata de dar la impresión que es un superhéroe. Él muestra su debilidad porque su dolor es mucho. El que de verdad se está doliendo no tiene vergüenza de pedir por intercesión. Esa es la primera cosa que debemos de sacar hoy. Pablo cree, y nosotros debemos creer, que la oración de los fieles es una herramienta poderosa. Es una herramienta poderosa, hermano. Que tú ores por mí y que yo ore por ti es una cosa que el Señor utiliza para quitar las dolencias de algunas personas. No debemos tener vergüenza de pedirle a otro que ore por ti. ¿Tú piensas que porque alguien es nuevo creyente, su oración no tiene poder? ¿Tú piensas que porque alguien, ¿verdad?, no tiene mucho tiempo en el Evangelio,
su oración no tiene poder. Tú piensas que solamente el pastor puede orar por ti. No es cierto. No es cierto. De hecho, hay muchos hermanos que son guerreros de la oración, que viven de rodillas. Hay muchos. No tengan vergüenza de pedir intercesión. Pedir intercesión es necesario, porque si Pablo, siendo un cristiano modelo, necesitó de la intercesión de otros, tú y yo no debemos sentir miedo de pedir intercesión cuando estamos sufriendo. Pide intercesión. Pablo nos está modelando esa costumbre. ¿Estás sufriendo? Pide oración. La segunda cosa tampoco la podemos descuidar. Y yo veo que esto es un mal que nos está acaeciendo en este último tiempo. Hay personas que no quieren hacer las cosas como Dios manda, entonces piden oración porque ellos mismos no se sienten dignos de venir delante del Señor a orar por ellos mismos. Y fíjese que muchas veces el sufrimiento viene a develar y a revelar esto. Si tú no te quieres hincar delante del Señor a interceder por ti, significa que hay algo que tú necesitas trabajar. Y posiblemente el sufrimiento sea para eso, para que tú quites esa barrera entre el Señor y tú, y que entonces sea liberada esa conexión con el Señor con la cual tú puedes interceder por ti mismo. ¿Verdad? Fíjese, no podemos flaquear en nuestra oración. No podemos flaquear en nuestra oración. Dese cuenta la manera como Pablo pide. Dice, respecto a lo cual, este es nuestro pasaje de hoy. Es ya para el final, un versículo antes de terminar, 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual, está hablando del aguijón. Él está afligido con el aguijón. Y poquito más adelante vamos a ver por qué es que es tan aflictivo el aguijón. Pero dice 3 veces he rogado. No dice llore. No dice le pedí al Señor. He rogado al Señor que lo quite de mí. Y fíjese, Pablo es un hombre, que es lo primero que tenemos que ver, que es un hombre que hace la voluntad de Dios, que está en misión, que está sometido. Entonces tiene la libertad de ponerse delante del Señor y rogarle, pedirle por consuelo, que le quite ese dolor. Fíjese, Pablo siguió orando. Pablo siguió adelante con la oración. Y no es una oración ligera. No es la oración que nosotros hacemos cuando nos vamos a dormir. Señor, gracias por este día y ¡pum! No es tampoco la oración de la mañana porque nos levantamos tarde y vamos a la carrera. Gracias, Señor, por este día y a meterse la fregadera. No es una oración como la que hacemos a la hora del almuerzo, cuando estamos con mucha hambre y queremos que la oración sea corta y concisa porque vamos a comer. Gracias, Padre, por esta provisión y la cuchara a la boca. Estamos hablando de una oración profunda. Rogó, está hablando de una oración con demasiado deseo, con fervor, con pasión. El término que Pablo utiliza es parakalesa. Es derivado de la palabra parakaleo. Parakaleo significa implorar con devoción, implorar consolación, implorar por alivio, ser fortalecido por medio de la consolación. Eso es lo que quiere decir parakaleo. Implorar. Ruégale al Señor con fuerzas por eso que te está molestando. Ruégale con fuerzas. Entonces la segunda cosa que Pablo hace, y eso es lo que nos muestra la Escritura, cuando atraviesa por el sufrimiento, Pablo ora. Pablo ora. No puedo estresar lo suficiente la importancia de la oración y la intercesión en oración de otros. Los cristianos necesitamos de la oración en todo momento, pero el tiempo de angustia
debemos hacerlo con pasión, apasionadamente, apasionadamente. Pablo está en este momento en el que no puede solucionar solo las cosas, ya topó. ¿En qué momento estamos nosotros? Estamos en un momento difícil, estamos en un momento que no tenemos salida. La gente quiere confiar en los desarrollos médicos, en los descubrimientos que se están haciendo aceleradamente, pero en realidad esta es una situación que está más allá de nosotros. Y todavía tenemos enfermedades entre nosotros que no tienen nada que ver con la pandemia, por las cuales nosotros debemos orar fervientemente y apasionadamente. Pablo está desesperanzado en cualquier cosa que él mismo pueda hacer. No hay confianza en sí mismo. Y fíjese, Pablo, y esto es algo bien curioso de él, yo no sé si usted ya lo observó, usted que lee la Biblia mucho, no sé si ya se dio cuenta y topó con esto, pero Pablo no ora por las mismas cosas que oramos nosotros. A Pablo no lo va a ver orando, Señor, dame una casa más grande. A Pablo no lo va a ver orando, Señor, dame un mejor medio de transporte. Yo tengo que ir desde aquí a Colosas y me toca irme en burro, Señor, dame una moto. No dice eso Pablo. No dice eso Pablo. No dice Pablo, no, hermano, padre, yo tengo un Toyota, yo quiero un Mercedes. No dice eso Pablo. ¿Verdad que no? Pablo está pidiendo cosas diferentes, ¿verdad? No lo ves orando por un ascenso. Señor, ahora que ya hice todo lo que tú me pides, yo ahora quiero tener un mejor trabajo y ganar mejor. No pide eso Pablo, ¿verdad? No lo ves orando por vacaciones. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy orando porque me voy a ir a Cancún, ¿verdad? Pablo no pide vacaciones y es un hombre que trabaja duro. Y yo me atrevo a decir, Pablo necesita unas vacaciones por todo lo que estoy viendo que dice. Necesita unas vacaciones, no las pide, no pide unas vacaciones. Yo pienso de que debemos enfocar de mejor manera el motivo de nuestra oración. Debemos tomar ejemplo de Pablo. Las oraciones de Pablo están abrazadas del ministerio. Están abrazadas del ministerio. ¿Por qué? Porque la cosa número uno para Pablo es el Señor, no es él mismo. Cuando uno ora para cosas para uno mismo, es ¿qué? Egoísmo, es orgullo. Fíjese, egocentrismo. Hay una razón por la que el Señor está trayendo el sufrimiento. Y si no te ha llegado, hermano, le pido a Dios que no te llegue. Pero a veces es necesario que llegue porque necesitamos orar con pasión. ¿Sabes qué es lo que muestra, hermano, cuando tú oras con pasión? Cuando tú te derramas delante del Señor. ¿Sabes qué es lo que está mostrando? Que ya perdiste el orgullo. Ya perdiste el orgullo. ¿Verdad? Fíjate, hermano, historia personal. Cuando vino el descalabro económico, no estaba contratando nadie y yo perdí el trabajo. Algunos ya conocen la historia, especialmente mi esposa. Ha sido testigo de lo que pasó. No contrataba a nadie y yo decidí abrir una pequeña empresa y esa empresa comenzó a subir como la espuma. Me comenzó a ir bien, contraté como 25 personas. Y la responsabilidad del trabajo me llevó porque era cristiano, me llevó a alejarme de la iglesia. Estaba tan ocupado que ya no estaba yendo los domingos a los cultos. Estaba tan ocupado que ya no podía servir en la iglesia en ningún ministerio. Los ministerios que yo era responsable se los dejé a otro. Y me comencé a alejar de Dios. Y el Señor reclama esas cosas. El Señor reclama esa relación. Si tú eres hijo de Él, te va a decir, hijo, ¿por qué no estás aquí conmigo? Y te lo va a reclamar de la manera más terrible. La compañía que iba tan bien, de un día para otro, comenzó a sufrir. Todas las personas que me pagaban
todos los contratistas y todos los constructores que me contrataban, que me habían dado los contratos, dejaron de pagar casi al unísono. Y la compañía comenzó a venirse de picada. Comenzamos a pasar momentos difíciles en la casa, cuales no habíamos pasado en ningún momento en todo el tiempo que habíamos vivido en los Estados Unidos. Y estoy hablando de muchísimos años. Cuando es uno cristiano, uno sabe dónde le está apretando el zapato. Y yo dije, Señor, ya me di cuenta de lo que está pasando. Me he alejado de ti. Te pido perdón. Me fui para el centro de mi patio trasero, caí de rodillas, con las manos levantadas al cielo, y comencé a llorar, a pedirle perdón al Señor. Podía sentir las miradas de mis vecinos viéndome desde la cerca. ¿Y saben qué? No me importaba. ¿Saben por qué? Porque estaba orando con pasión, sin vergüenza y sin orgullo. Perdí el orgullo. Pero tomó que yo fuera bobo y que dejara que el Señor me quitara todo para darme cuenta de la necesidad de orar con pasión. No cometan el mismo error. No cometan el mismo error. Eso de orar con pasión y perder el orgullo quiere decir que estás en una situación desesperante. Es mejor que nos mantengamos pegados del Señor antes de llegar a eso. Porque ¿qué es el orgullo? El orgullo es simple y sencillamente sacar a Dios de en medio de la ecuación, ¿verdad? Es sacar a Dios de en medio. Es decir, yo puedo solo. Yo tengo la capacidad. Nacemos con esa idea, hermanos. Nacemos así. Fíjese, los que tienen niños, cuando comenzaron a caminar, las dos manitas agarraban sus dedos y usted los llevaba, ¿verdad? Que dieran sus pasitos y usted iba aquí. No va a pasar mucho tiempo, y no pasó mucho tiempo cuando ya no le quieren agarrar los dedos a uno. Yo puedo solo, y comienzan a tambalearse y, ¿verdad? Y se caen, pero ya no te quieren agarrar la mano. Poco después les tratas de enseñar a manejar bicicleta y se las das con 2 llantitas para que no se caigan. 2 días pasan y papá, quítame las llantas, porque quieren solos, no quieren ayuda ni de las llantitas. Después les enseñas a manejar carro. Poquito tienen de estar manejando y ya no quieren que les digas cómo tiene que manejar. Es más, ya no te quieren en el carro, ¿verdad? Ya no te quieren en el carro, quieren porque pueden solos. ¿Sí o no, hermano? Nacemos con esta inclinación. Nosotros decimos, papá, no quiero, yo puedo solo. ¿Y saben qué dice Dios? No, hijo, no puedes. Me necesitas para todo. Y te lo voy a decir de buena manera o te lo voy a decir de mala manera. Eso es lo que Pablo dice al principio de nuestro pasaje de hoy. Yo me he preparado, ¿verdad? Yo soy capaz. Pablo se ve obligado a decirlo, pero ¿verdad? Él pone su currículum. Es un hombre preparado. Puso la lista de lo que es. Sí, ahí podemos ver el licenciado, doctor, y pone toda la lista. Porque el que es preparado y no se puede esconder. Está diciendo, tengo descendencia privilegiada, tengo religión privilegiada, tengo educación privilegiada, tengo una relación con Cristo, y no solamente eso, sino que también soy ministro. Además, Él me ha permitido experiencias espirituales que nadie ha vivido hasta este momento. Nadie. Todo esto me puede llevar a enorgullecerme. Me puede llenar de orgullo. Fíjese lo que dice 2 Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, orgullo, ¿sí o no? Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca
sobremanera. Fíjese bien, está diciendo, el Señor no nos quiere orgullosos. No nos quiere orgullosos, quiere recordarnos que el orgullo es un problema para la relación con Dios. Entonces, Dios nos da un aguijón para mantenernos humildes. Sufrimiento. Sufrimiento. Esta es la tercera verdad espiritual que resulta del sufrimiento. Dios nos hace sufrir para mantenernos humildes. Dios nos hace sufrir para mantenernos humildes. Una persona humilde es aquella que reconoce su necesidad de Dios. Y fíjese, hermano, les dije que le iba a decir por qué la situación de Pablo era terrible. Cuando nosotros pensamos en un aguijón, pensamos en dos insectos, una abeja o una avispa, ¿sí o no? Cuando yo estaba niño, cuando yo escuché esta historia del aguijón, dije, pobrecito Pablo, porque a mí ya me pasó eso, ya me picó una avispa en la mano. Cuando yo estaba chiquito, yo no sabía lo que eran las avispas. Vi el animalito negro que se me posó en la mano y me pega esa picada, hermano, y es un dolor bravo. Y claro, ¿verdad? Correr para donde la mamá. Y antes había un remedio que yo no lo he visto últimamente. Y pues no tampoco me acerco a las avispas ya. Pero mi papá corrió a buscar quien le daba un cigarro. Le sacó el tabaco, lo masticó y me lo puso con saliva. Porque eso se me comenzó a inflamar la mano. Una manota, hermano. Y no duele solamente la mano, no, que comienza a doler todo el brazo. Es un dolor bien bravo. Y entonces yo dije, pobrecito Pablo. Pobrecito Pablo, es un dolor bravo, lo picó un insecto. No, hermano. La palabra que ocupa Pablo para aguijón es skolops. Skolops significa estaca. O sea, fíjate, hermano, no estamos hablando de una agujita. Estamos hablando de una estaca. Y cuando fui a buscar lo que era estaca, decía que era un instrumento de tortura. Era lo que ocupaban los romanos para empalar a la gente. O sea, Pablo está hablando de una lanza. No está hablando de un aguijón. Lo que está diciendo él, yo estoy en extremo sufrimiento. Lo que me está sucediendo es demasiado doloroso. Fíjese. Imagínese. Un dolor insoportable. Todo para mantenerlo humilde delante de Él. Porque, hermanos, perdemos nuestra efectividad si somos orgullosos. Podemos tener de todo y podemos hacer de todo, pero delante del Señor debemos de mantener quién somos. Debemos de mantener quiénes somos. Fíjese que como dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho el Señor, porque le pidió que se lo quitara, ¿verdad? Y le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo no te lo voy a quitar? Porque eso es lo que le está diciendo. Bástate mi gracia quiere decir no te lo voy a quitar. ¿Verdad? Se lo voy a traducir a buen español. No te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios que nos ha sido encomendado se perfecciona cuando atravesamos por el sufrimiento. Entonces no hay que tenerle miedo al sufrimiento, porque perfecciona el poder que Dios nos ha entregado. Porque aprendemos a consolar, les dije antes. Porque aprendemos a someternos a su voluntad, también se los dije. Y ahora, porque nos ayuda a mantenernos humildes. Nos ayuda a mantenernos humildes delante de Él, nos está perfeccionando, nos está tratando como el oro, nos está purificando. Nos está purificando. Pero fíjese qué cosa especial, y es algo que el hermano Pablo mencionó en clase hoy, y me parece sorprendente. Porque casi siempre nosotros hablamos una cosa similar sin ponernos de acuerdo. Quiere decir que el Señor nos quiere decir algo. Cuando el Señor nos consuela personalmente, cuando el Señor nos enseña a someternos a su voluntad y volvernos humildes, al punto de hablar con Él sin vergüenza, son cosas que hablan de una relación personal. Cuando nosotros hablamos con alguien sin vergüenza, ¿quién es? Es una persona de confianza. Si nosotros le oramos al Señor sin vergüenza que te miren o que te oigan,
es que hay una confianza íntima con el Señor. Está hablando de una relación. Una relación en la que cada vez estamos más cerca y más cerca de ese que nos ha venido a salvar. Una relación en la que llegamos a recibir su cuidado, en la que podemos sentir su presencia, que podemos sentir que nos abraza, podemos sentir que nos consuela, podemos sentir que nos defiende, podemos sentir que nos cuida. En la que conocemos más de cerca a ese Dios que tanto nos ama y nos permite a nosotros dejar que lleve a cabo su plan, porque tenemos plena confianza en Él. Plena confianza en Él. Su plan es mejor que el mío. Yo pongo un plan, pero el Señor me va a llevar por donde Él quiera, porque Él sabe lo que está haciendo y yo no. Yo sé que Él, en su gran misericordia, puede cambiar tus circunstancias. Acércate al Señor. Abrázate del Señor. Ruégale sin vergüenza. Pierde la vergüenza y el orgullo delante de tu Dios. Humíllate a sus pies. Y vas a tener una relación en la que puedes confiar y descansar totalmente en su poder. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por todo el amor que nos muestras a través del sufrimiento. Gracias, Señor, por hacernos sufrir. Gracias, Padre, porque nosotros mostramos, Señor, que somos seguidores tuyos a través del sufrimiento. No tenemos miedo, Señor, porque tú estás con nosotros. Nos duele, Padre, y sufrimos, pero lo sufrimos en Jesucristo. Somos, Señor, copartícipes de los sufrimientos de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos perfeccionas a través de las cosas que nos haces atravesar. Padre, el sufrimiento nos acerca a ti y nos hace meternos debajo de tus alas. Y yo te agradezco mucho por eso, Padre. Bendito seas por los que están sufriendo. Te pido, Padre, que encuentren, Señor, el solaz bajo tu poderosa sombra, Padre. Que se puedan abrazar de ti y entonces, si es tu santa voluntad, que remuevas el aguijón. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que estás haciendo y porque nosotros ahora entendemos que debemos confiar en ti. Bendito seas por toda la eternidad, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea. Bendito sea.